101.1, así arrancamos. Se llama este espacio de 6 a 9. Te acompañamos de lunes a viernes. Aquí nos encontrás si es la primera vez que llegás. Bienvenido, bienvenida. Póngase cómoda. 11 23 22 9189, nuestro WhatsApp. Allí recibimos sus mensajes de texto y de audio comentando las noticias, dando su opinión sobre los temas que vamos tratando, siempre con respeto y tratando de que el mensajito sea corto. Es pasado al aire. Hoy, en el Día de la Radiofonía, esperamos fotos desde donde escuchan el programa, cuál es el medio que utilizan, la página de internet, la aplicación para el celular, Telemax, la radio tradicional, en el auto, el estéreo. Hay un tipo de radio conectado, un tipo que sé que tiene varias posibilidades como para escuchar, además de hacer radio todos los días. Aquí está a la tarde acompañando a Flavio Azaro y su equipo en Azaro al Horno de 14 a 17, y los domingos en la mesa del domingo. Hablo de Pablo Mercado, a quien le doy un abrazo de bienvenida en este lunes. ¿Cómo va? Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Feliz día de la radio. Ahí va. Gracias, Feliz día, igualmente. Pablito. Sí, hermosa fecha de los 98 años de la radio en Argentina, ahí cerca de los 100 ya estamos. Sí, ya Sí. estamos. Con el debate de todos los años, ¿no? Si este es el día de la radiofonía o el día que impone los Estados Unidos, si la primera transmisión fue aquí verdaderamente o hubo otras, viste que todos los años Sí. se da ese debate. Pero nosotros lo vamos a ir festejando hoy, y para nosotros la radio es esta, la más importante, la nuestra, dulce de leche, virome, que vengan de a uno. Exactamente, este es nuestro día. Ahí está. Bueno, Pablo, en términos de coyuntura nacional, obviamente que empieza a ser tema clave de aquí a fin de año la definición de presupuesto 2019. Cómo afinar el lápiz, cómo ponerse de acuerdo entre gobierno nacional y gobernadores. Esa es la misión. Sí, exactamente. Vos sabés que hay una oficina en el gobierno que no tiene mucha prensa, pero que es la que elabora cada año el presupuesto. Obviamente no es una cuestión técnica solamente, sino política, y tiene que ver con cómo decide cada gobierno, de acuerdo a los sectores de la oposición con los que tiene que negociar, en qué se va a gastar la plata el año que viene. La plata de los impuestos, la plata que el Estado Nacional genera, recauda, y eso tiene una fecha de presentación que es el 15 de septiembre, en donde habitualmente los gobiernos presentan al Congreso el proyecto de presupuesto nacional del año siguiente, la llamada ley de leyes. Sí. Uno diría el único instrumento político con el que debiéramos estar acompañados durante todo el año para saber en qué va gastando el Estado de acuerdo a lo presupuestado. Bueno, ese papel, que en realidad es un montón de hojas, una pila de hojas, es el presupuesto nacional. Y acá es la gran discusión de todos los años, porque obviamente en este contexto el gobierno argentino de Mauricio Macri tiene una enorme necesidad de ajustar los gastos producto de un montón de cuestiones. La primera situación tiene que ver con lo concreto económico, el déficit que tiene la Argentina. La segunda historia tiene que ver con el compromiso que asumió desde el pasado 13 de junio con esa carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que implica para el año que viene un recorte de por lo menos 300.000 millones de pesos. Y acá entran a jugar las provincias. Se ven sucediendo reuniones hace ya varias semanas. El viernes pasado hubo una última reunión de estos días en la Casa de la Provincia de Salta, en Buenos Aires, entre los ministros de Economía y Finanzas de las provincias y los enviados del gobierno de la Nación. Bueno, allí los gobernadores de alguna manera le presentan al gobierno nacional una serie de puntos en un documento, unos 6 o 7 puntos, que son como los claves para acompañar de alguna manera el presupuesto en la discusión en el Congreso. Sí. Y acá empieza la tensión con los gobernadores, justamente. En un año, ustedes hablaban de las encuestas hace un ratito, bueno, sí. Esto también va a ser materia de discusión en términos electorales, porque los gobernadores están jugando o sus reelecciones en muchos casos, o están jugando la gran interna de la oposición, del peronismo concretamente, para ver quién es el candidato, para ver qué pasa Claro. el año que viene, y acá la cosa se va a poner realmente interesante. Ahora vamos a ir repasando Porque hay puntos. Hay posibilidades de reelección de muchos gobernadores, otros que no tienen reelección, pero tienen delfines, a quienes quieren dejarle el camino allanado. Y también hay muchos municipios, ¿no? Dentro de las provincias que quieren hacer lo suyo, que hay intendentes que quieren quedarse y otros que quieren renovar. Todos tienen su juego político, todos necesitan del presupuesto. Ahora, perdón, Pablo, porque la semana pasada nosotros dijimos, creo que fue el jueves o el viernes, ya no recuerdo, que había habido como un avance en estas reuniones que mantuvo un equipo económico de la Nación con algunos ministros de Economía de distintas provincias. ¿Es así? ¿Hubo avance? ¿No hubo avance en cuanto al presupuesto? ¿Cómo viene la mano?
La verdad que no hay demasiado avance y en esto casi que hay que verlo semana tras semana, porque claro, esto es como un partido, nadie muestra todas las cartas. El que está obligado sí a mostrar todas las cartas es el gobierno, porque cuando se habla de una cifra de 300.000 millones de pesos de recorte para el año que viene, la nación, o sea el gobierno nacional salió hace ya tiempito a decir, bueno, 200.000 millones los va a recortar la administración central. Sí. Ahora, 100.000 millones tienen que ser recortados abajo. En el gobierno son bastante optimistas, creen que ya tienen resuelta la mayor parte de ese recorte en las provincias. ¿Por qué? Recordemos el Fondo Sojero, que hace 10 días se elimina por decreto, lo que ya generó algunas presentaciones en la justicia de algunas provincias y puede llegar a replicarse. Esto implica para el año que viene 26.000 millones de pesos menos para provincias y para municipios, además de los 8.500 millones que este año ya les recortan. Esto por un lado. Por otro lado, en el gobierno dicen, bueno, los 45.000 millones de pesos de subsidios al transporte que paga la nación, sobre todo a Capital y Gran Buenos Aires, también los vamos a recortar. Y eso va a entrar dentro de ese paquete de ajuste, porque acá los números son estrictos, son concretos, pero muchas veces también, como las palabras, se pueden someter a materia de interpretación. Esto, digo, en el ámbito del derecho como de la economía, hay más de una biblioteca. Digo, el gobierno puede considerar que este recorte implica que está haciendo el esfuerzo la provincia. En definitiva, quien deja de pagar el subsidio al transporte es la nación. Entonces, ergo, para el pasajero, resultado para el pasajero, venimos teniendo un peso de aumento por mes en el colectivo, por ejemplo, ya este año. Sí. Claro, no es que el recorte lo hace la nación y lo absorbe la provincia, no se hace cargo de ese subsidio de la provincia, ¿no? Se le va a aumentar directamente al pasajero, a todos los usuarios. Claro, acá tenemos un ejemplo concreto, es decir, bueno, se recorta, ¿y quién lo paga ese recorte? Bueno, claro. lo paga con un peso más cada mes el pasajero en el boleto de colectivo, por ejemplo. Ahora, esa cifra, digamos, para no aburrir con números que son complicados, esa cifra se le imputa al gobierno a los gobiernos provinciales, porque pasaba por las provincias de alguna manera ese recorte. Bueno, esto es parte de la tensión, parte de la pelea, y va a ser realmente interesante porque en los gobiernos nacionales, provinciales, como decíamos al principio, se resisten de alguna manera a que hayan este tipo de recortes para el año que viene, por lo que decía Efra, por las reelecciones, por la situación política, y porque evidentemente son de alguna manera de las primeras ventanillas del Estado, ¿no? Las provincias. Está complicado el tema, pero todavía hay mucha tela para cortar con respecto a presupuesto. Pablo, estaremos hablando, me hago la idea, varias llamadas más con presupuesto todas las semanas, viendo por dónde se puede afinar el lápiz y por dónde no, sobre todo por dónde no. Por donde no hay una línea también para lo que va a ser el Congreso de la Nación, porque nosotros este año asistimos a varias sesiones del Congreso hasta altas horas, televisadas, con alto rating, por todos los canales, prácticamente cadena nacional de discusiones en diputados y en senadores. Bueno, este tema que es un poco más aburrido, si querés, menos atractivo, pero muy político, te diría la más importante de las discusiones, me da la impresión que también va a tener mucha prensa por el Congreso que tenemos, por la composición del Congreso, tanto en diputados como en senadores, y por lo que se está jugando de cara al año que viene, sobre todo. Sí, y por lo que esté pasando afuera también, porque tal como pasó con tema aborto, no tanto allanamientos del otro día, pero sí aborto, afuera me parece que cuando se esté discutiendo presupuesto va a haber gran tensión social, va a haber movilización de sectores populares afuera tratando de que el cinturón no apriete tanto, que el ajuste no llegue tanto. Vamos a ver entonces adentro cómo es que llevan esa situación también. Y una línea más para finalizar, si quieren, el gobierno va a tener que discutir el presupuesto en el Congreso, puertas adentro, y ahora lo está haciendo con los gobernadores, que de alguna manera tienen su incidencia a través de senadores y diputados de sus provincias, pero también tiene un ojo puesto de la misión del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el gobierno argentino está, si querés, entre dos espadas en este momento, producto de la decisión propia, ¿no? De hecho, lo acaba de decir el titular, el representante del fondo. A nosotros nos llamaron, no vinimos porque quisimos. Digamos, de turistas a la Argentina, esta gente no vino. Claramente, alguien levantó un teléfono y le dijo, vengan a ayudarnos. Y ahora, bueno, hacerse cargo de la revisión, de la mirada sobre la economía y, en definitiva,
del compromiso asumido que implica este ajuste que ahora se está discutiendo en el presupuesto. @PabloMercau, ok, el Instagram de nuestro compañero, lo escuchan aquí todas las tardes de 14 a 17 en Azaro al Horno, los domingos a las 10 de la mañana, la mesa del domingo. Gracias, Pablo. Gracias, chicos, abrazo grande para todos. Lo que pasa en tu mañana también pasa en Radio Latina. 11 23 22 91 89. El WhatsApp de Así Arrancamos.